Muy buenas noches, les saludo con gusto y procedo a presentarme. Mi nombre es María Josefina Pech León. Soy originaria de Mérida, Yucatán. Me gusta todo lo relacionado al ámbito jurídico y me preparo para ser una excelente abogada. Amable auditorio, les deseo compartir para que también conozcan acerca de la argumentación y la retórica. En esta videocápsula analizaremos 5 tipos fundamentales de argumentos jurídicos utilizados en la práctica jurisdiccional. Estos son 5 argumentos que refieren la implementación de normas jurídicas y son la autoridad, la analogía, la sistemática, la equidad y el teleológico. Nos basaremos en la obra Introducción en la retórica y la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo es comprender cómo estos argumentos nos permiten perfeccionar la interpretación de la ley, resolver lagunas jurídicas y justificar decisiones de manera lógica y persuasiva. Recordemos que, como dice el maestro y jurista licenciado Enrique Gómez, un argumento ofrece razones y sin razones no hay argumento. Iniciaremos con el primer argumento, que es la de la autoridad. Esta es una técnica de argumentación que se fundamenta en el prestigio, el conocimiento validado y el estatus de una figura destacada, una institución respetada, una corriente de pensamiento sólida. A través de este recurso, la validez y credibilidad de una afirmación no recae únicamente en la lógica interna del razonamiento, sino en el peso y la trayectoria de quien lo respalda. En disciplinas altamente técnicas como el ámbito legal o jurídico, la solidez de una postura argumentativa rara vez se sostiene por la lógica deductiva empleada. Por el contrario, requiere el respaldo de voces expertas y reconocidas. En este contexto, un abogado o jurista fortalece su caso citando jurisprudencia, eminentemente teórico de derechos, tratados internacionales o dictámenes de instituciones de prestigio, ya que estas referencias operan como un sello de garantía que avala la veracidad y la justicia de su pretensión ante el juez. En el ámbito jurídico, este puede ser la jurisprudencia de Suprema Corte, tratadista reconocidos, leyes y precedentes. Sus características son que este es muy utilizado en sentencias jurídicas. Se basa en precedentes o criterios reconocidos y finalmente busca fortalecer una postura jurídica. Un ejemplo práctico es la autoridad máxima en la interpretación de la ley, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos de un tema acerca del matrimonio igualitario. Establece mediante criterios jurisprudenciales que toda persona tiene derecho a la protección de la ley sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o preferencias sexuales. En su interpretación de los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana, la Suprema Corte sostiene que el libre desarrollo de la personalidad y la conformación de una familia son fundamentales para la sana organización y desarrollo integral de cualquier individuo. En el litigio diario que nos ocupa, defendemos un caso práctico y real sobre el matrimonio igualitario. Nuestra solicitud consiste en garantizar que a 2 personas del mismo sexo se les reconozca legalmente su derecho a contraer matrimonio, permitiéndoles gozar de los mismos derechos, obligaciones y protección institucional que el Estado otorga a cualquier otra unión familiar. El nexo lógico se construye al vincular el principio de no discriminación y el derecho a la familia, entiéndase como premisa mayor, con la situación jurídica de nuestros presentados como premisa menor. Al demostrar que la negativa a reconocer su matrimonio vulnera directamente su derecho a no ser discriminados por preferencias sexuales y obstaculizar su derecho a formar una familia. Utilizamos el amparo 581-2012 de la Suprema Corte de Justicia como puente argumentativo. Este precedente demuestra que el criterio del máximo tribunal
y ha validado que excluir a las parejas del mismo sexo de la figura del matrimonio viola la Constitución. Por lo tanto, apoyándonos en la autoridad interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra petición no es simple opinión subjetiva, sino una exigencia jurídica válida y fundamentada. Dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no puede existir discriminación basada en preferencias sexuales y que toda persona tiene derecho a fundar una familia, exigimos que nuestros representados les sea reconocidos sus derechos al matrimonio igualitario, garantizando así su pleno desarrollo humano. Ahora bien, continuamos con un argumento analógico a símili. Ocurre cuando un juez o intérprete resuelve un vacío legal aplicando la ley de un caso parecido, debido a que ambos comparten el mismo propósito y lógica jurídica. Para que este argumento sea válido y claro, se fundamenta en un principio lógico fundamental. Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y es que las lagunas jurídicas que se presentan en algunos casos suelen resolverse por medio de la analogía al aplicar una norma existente que regule un caso similar, ya que comparten la misma razón de ser. Sus características son que se utiliza cuando hay vacío legal, compara situaciones similares y requiere similitud relevante entre ambos casos. Veamos un ejemplo práctico. De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley de Tránsito Vehicular y Vialidad del Estado de Yucatán, artículo 197, fracción 1, está estrictamente prohibido que los conductores utilicen teléfono celular o cualquier sistema de comunicación móvil mientras manejan, con el objetivo de prevenir siniestros viales derivados de la distracción visual y cognitiva. Los relojes inteligentes smartwatch funge como una extensión tecnológica del teléfono móvil, ya que cuenta con pantallas interactivas, recibe notificaciones constantes y requiere ser manipulado de manera análoga, lo cual representa exactamente el mismo nivel de distracción y riesgo para la concentración de conductores durante su trayecto. Debido a que el Reglamento de Tránsito de Mérida y la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán sanciona cualquier objeto que obstaculice la atención plena en la circulación vehicular, se debe aplicar el mismo criterio para ambos dispositivos. Por lo tanto, el uso de un smartwatch al volante también se encuentra jurídicamente prohibido, ya que comparte las características físicas, funcionales y los efectos distractores que la ley prohíbe explícitamente en los equipos de telefonía móvil. El tercer tipo de argumento sistemático. El argumento sistemático es un método de interpretación jurídico que analiza una ley no de forma aislada, sino como una pieza integrada dentro de todo el ordenamiento legal. Partiendo de la premisa de que el derecho es un sistema estructurado, armónico y coherente, este enfoque busca evitar contradicciones entre las distintas normas que lo componen. Su principal objetivo es resolver los conflictos normativos para garantizar la seguridad jurídica. Por lo tanto, si una ley permite un comportamiento, ninguna otra norma de igual o menor jerarquía dentro del mismo sistema puede sancionarlo, asegurando así la unidad y la lógica formal de todo el cuerpo legal. Sus características son que evita contradicciones jurídicas, relaciona diferentes disposiciones legales y busca coherencia normativa. Un ejemplo práctico es que el sistema jurídico mexicano, a través del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y protege el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio. Esto significa que la morada de cualquier persona es un espacio privado y sagrado. Por lo tanto,
ninguna autoridad puede irrumpir o allanar un mandamiento escrito o emitido por un juez competente, el cual debe estar debidamente fundado y motivado. El Código Nacional de Procedimiento Penal es la ley reglamentaria encargada de aterrizar estas garantías. Esta garantía constitucional. En sintonía con la norma superior, el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la regla general de que cualquier ingreso a un espacio cerrado por parte de la policía sin una orden judicial es un acto ilícito. Esta misma disposición señala las únicas excepciones donde la intromisión está permitida, y estas son por consentimiento del habitante, por delito de flagrancia y ante situaciones de riesgo inminente. En virtud del principio de jerarquía normativa que exige que todas las leyes secundarias se subordinen a la Constitución, se concluye que el Código Nacional de Procedimientos Penales no puede contradecir la Constitución. Por el contrario, debe interpretarse en conjunto con ella. Por lo tanto, si la policía irrumpe en un domicilio sin orden judicial y sin que se acredite ninguno de las tres excepciones legales, que son la flagrancia, consentimiento o riesgo inminente, dicha intromisión vulnera directamente el mandato constitucional, viciando de ilegalidad todo el procedimiento y las pruebas derivadas del mismo. Es momento de hablar del argumento de equidad. Es una forma reflexiva de aplicar la ley que toma en cuenta la situación específica de las partes. Su objetivo es evitar que una aplicación rígida o ciega de la norma provoque una injusticia, buscando siempre una solución justa. No significa actuar al margen de la ley ni inventar reglas, sino encontrar dentro de las opciones jurídicas posibles aquella que distribuya las cargas y beneficios de forma justa y proporcional para ambas partes. Sus características son que humaniza la aplicación de la ley, atiende circunstancias específicas y busca justicia material. Un ejemplo práctico sería que en una empresa en Mérida, Yucatán, alquila un jardín privado en la zona de Cholul por el norte para celebrar una festividad. El contrato exige una penalización de hasta 40,000 pesos mexicanos si el evento se cancela por cualquier motivo. Un día antes de la fecha, un huracán impacta la península yucateca, destruye el lugar y lo deja sin energía eléctrica. La empresa decide cancelar el evento para proteger a los invitados. El dueño del jardín exige el total de la multa contractual. El argumento equitativo es que el abogado de la empresa argumenta que aplicar la cláusula de penalización de manera literal sería de manera inequitativo. Señala que el incumplimiento no ocurrió por negligencia de su cliente, sino por desastre natural imprevisto, por fuerza de causa mayor. Exigir el pago de la multa castiga injustamente a quien no pudo cumplir por causas fuera de su control, violando el principio de equidad. Este argumento lo respalda el Código Civil en su artículo 1847 y el artículo 2111, pues establece que el deudor no está obligado a cumplir si el hecho se debió a causas de fuerza mayor. En consecuencia, la exigencia del dueño del jardín carece de validez jurídica y material. Al medir una causa de fuerza mayor, amparado por la ley, la obligación de pagar la multa queda completamente sin efecto, liberando a la empresa de cualquier responsabilidad económica por la cancelación. Finalmente abordaremos el argumento teleológico.
Se trata de un criterio teleológico o finalista que busca el verdadero alcance de la norma, basándose en el propósito por el cual fue creado y solo en sus palabras es un método de interpretación jurídica que prioriza el propósito y la razón de ser de una ley por encima de su interpretación literal. En lugar de limitarse a leer las palabras de forma estricta, busca el objetivo o resultado práctico que la norma pretende alcanzar en la sociedad. Sus características son que busca proteger el objetivo de la ley, prioriza el espíritu de la norma y analiza la finalidad de la norma. Un ejemplo práctico en el derecho laboral. Por ejemplo, la finalidad principal detrás de las normas de protección familiar es garantizar el cuidado, la salud y el óptimo desarrollo del recién nacido, así como fomentar la corresponsabilidad y el vínculo afectivo. Por lo tanto, el espíritu de la ley exige que los permisos parentales se apliquen en beneficio del menor, independientemente del género de quien ejerza la crianza. Por ejemplo, una empresa niega el permiso de paternidad a un empleado, argumentando que su reglamento es interno, redactado hace medio siglo. Restringe dicho derecho de forma literal exclusivamente a las madres. No obstante, el panorama jurídico mexicano presenta una limitación importante, ya que el artículo 132, fracción 27 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las obligaciones patronales, dicta lo contrario, es decir, limita el alcance de la norma federal vigente al establecer reglas específicas de paternidad, creando una fricción entre la interpretación progresista teleológica de los derechos del menor y la redacción literal de la legislación laboral actual. Dado que la interpretación teleológica prioriza el propósito y espíritu garantista de la ley, o sea, la protección del menor, sobre la literalidad obsoleta de un reglamento interno, el empleador sí tiene derecho a ejercer el permiso de paternidad sin importar las limitaciones de género en el reglamento, pues negarlo vulneraría el fin social de la norma. Como hemos podido ver, la argumentación es muy importante para llevar un caso. Por eso, y para concluir de este modo, conocer a la perfección estos 5 argumentos: la autoridad, la analogía, la sistemática, la equidad y la teleología, es clave si estudias o ejerces el derecho. Ninguno opera de manera aislada. El buen argumentador sabe combinarlos para lograr decisiones justas, legales y convincentes. Este te da la capacidad de analizar cualquier caso desde varias frentes, apelando a la ley, a casos similares, al sentido del sistema, a lo que es justo, al objetivo de la norma. Con esto finalizamos. Espero les haya agradado. Es muy importante conocer acerca de estos. Y por el día de hoy me despido. Muchas gracias por ver este video. Espero que apliques estos ejemplos, ya que son muy buenos.
Nos vemos en la próxima. Pasen una muy, muy buena noche. Y de verdad espero que les haya agradado este video. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.